Bien, en este vídeo te voy a explicar, utilizando este circuito que tengo aquí en mis espaldas, cómo tienes que hacer para saber cómo funciona el circuito, qué pasos tienes que hacer, cómo analizar el circuito electrónico para saber cómo funciona. Cuando veas un condensador, qué tienes que hacer en el análisis. Aquí tenemos un par de condensadores. ¿Qué análisis tienes que hacer? ¿Cómo empezar a analizar un circuito? Es decir, todos los pasos desde el principio hasta el final para que comprendas y sepas entender el funcionamiento de un circuito. Te preguntarás para qué quieres saber cómo funciona el circuito. Yo quiero utilizarlo. Sí, vale, perfecto. Lo quieres utilizar, pero cuando tengas algún problema con el circuito, no sabes lo que vas a hacer con él. No sabes cómo poder solucionar, o no funciona de acuerdo a lo que tú esperas, y poder modificar algún valor para mejorar y hacer que funcione como tú desees. Entonces, es importante que adquieras esta capacidad en el curso de electrónica analógica que ya algunos venís siguiendo en mi canal. Y si en alguna situación de la explicación del circuito hay algo que no entiendas porque te resulte demasiado técnico, te aconsejo que empiezas por el principio, lógicamente, el curso de electrónica analógica, para que vayas adquiriendo ese lenguaje y entiendas cómo los técnicos electrónicos hablamos cuando nos referimos a circuitos electrónicos, componentes, etcétera, etcétera. Así que ya sabes, inicia el curso si te ves que no entiendes la explicación, y si entiendes la explicación, pues perfecto, estás en buen camino. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadena. Así, sin más, esto empieza ya. Bien, para empezar, tenemos que conocer evidentemente la simbología de los componentes, y ya estos tres transistores bipolares que ves aquí, pues ya tienes que conocerlos. El transistor PNP, estos dos son PNP, y este es un transistor NPN. Ambos ya fueron explicados en el curso. Si no sabes bien cómo funcionan, te recomiendo que veas los vídeos antes de ver la explicación de este vídeo. Evidentemente, en un transistor PNP, el emisor tiene que estar conectado a la tensión más alta del circuito, en este caso a 5 voltios, y para que haya corriente de emisor a colector, tiene que haber previamente una corriente de emisor a base. Lo mismo en este, para que haya una corriente de emisor a colector, tiene que haber una corriente de emisor a base. En este ya no es igual. Para que haya un paso de corriente de colector a emisor, tiene que haber una corriente de base a emisor. Bien. Entonces, vamos a empezar por este transistor Q3, y vemos que para que circule una corriente de emisor a base, llega aquí, ¿puede ir hacia aquí? No puede ir hacia aquí. ¿Viene la corriente por aquí? ¿Podría ir ahí? No. Este transistor, ya digo que las corrientes son de emisor a base y de emisor a colector. Así no circula corriente, porque aquí hay un diodo que está en sentido contrario al que queremos que conduzca. Bien. ¿Podría venir la corriente por aquí a masa? Hombre, si este conduce, sí. Pero para que este conduzca de colector a emisor, tiene que haber una corriente por aquí. Y como la corriente de emisor a base aquí no puede ir, ¿podría circular corriente así? Tampoco, porque ya digo que primero tiene que haber corriente de base a emisor. Sí. Tampoco puede venir corriente así. En este sentido no funciona el transistor. Entonces estoy viendo que este transistor está al corte porque no hay corriente de emisor a base, que no puede circular por ningún lado. Este lo mismo, y como consecuencia este lo mismo. Es decir, que los tres transistores están al corte porque no hay corriente de base, de emisor a base en estos y de base emisor en este. Los condensadores. Los condensadores, como es un circuito de corriente continua, tenemos que suponer que por ellos no circula corriente. Ya tienen la tensión que tienen que tener, y por lo tanto la corriente por ellos es cero. Entonces,
¿Qué tensión va a tener este condensador? La que tenga esta resistencia que está en paralelo con él. ¿Qué tensión tiene esta resistencia? 0, porque no hay corriente por aquí. No hay corriente por aquí. Es decir, esta resistencia no hay corriente y por lo tanto no hay voltaje y este condensador tiene 0 voltios. Y este más de lo mismo. Como no hay corriente por aquí, no hay tensión aquí y tampoco tenemos tensión en el condensador. Por lo tanto, este es el estado inicial que tiene el circuito. Bien, el circuito vemos que aquí hay un pulsador. Y lógicamente tenemos que preguntarnos, ¿y qué pasa si yo pulso y cierro el circuito? Bien, pues vamos a ver lo que ocurre, que si tú vienes aquí y cierras aquí, ¿qué va a pasar? Pues lo que yo veo es que ahora sí tengo la posibilidad de circular corriente por aquí. Y la corriente va a ir por aquí, es decir, va a venir corriente por el emisor, corriente emisor del transistor 2. Esa corriente va a venir por aquí, que sería la corriente de base del transistor 2, y esa corriente va a venir por aquí. Y este condensador, como está descargado, no tiene tensión, es un conductor. No hay tensión, es un conductor. Por lo tanto, toda esta corriente va a circular por el condensador. Y fíjate, en este camino, ¿qué resistencia encuentra para limitar la corriente a este condensador? La única resistencia que encuentra es la resistencia que pueda haber en este diodo emisor base. Y esa resistencia es muy pequeña. Por lo tanto, lo que va a producirse es una carga rápida de este condensador. ¿Sí? Una carga rápida de ese condensador. Y por lo tanto, como va a circular ahí un pico de intensidad por la base de este transistor, también va a haber un pico de corriente por aquí, por el colector. ¿Sí? Vaya. Por el colector. Por aquí. Una corriente. ¿Y qué va a producir esa corriente? Va a venir por aquí. Como este condensador está descargado, pues lógicamente esta corriente va a circular por él. Sí, pero a medida que él también se va cargando, también circula corriente por aquí. Vale. ¿Y qué va a pasar con este condensador? Bueno, pues que se va a cargar y va a aumentar la tensión. Y en el momento de que esta tensión supere la tensión de 0,6 voltios, este diodo base emisor empezará a conducir y empezará a circular corriente por ahí. Y por lo tanto, si circula corriente de base emisor, también circulará la corriente por el colector. Y este transistor, dado que aquí la corriente y la tensión va a ser grande, este transistor lo lógico es que termine saturando, porque así tienen que estar los valores de los resistores ajustados para que entre en saturación. Y entonces ahora, como hay corriente por ahí, vamos a tener una tensión colector emisor de saturación a lo mejor de 0,2, 0,3 voltios, una tensión pequeña. Toda la tensión la recibe el relé y el relé se activa. Este diodo evidentemente no conduce. Recordar que este diodo es de protección, ya veremos lógicamente después. Se encenderá también el LED porque circulará por ahí corriente. Y yo todavía sigo por ahí con el dedo pulsado, ¿vale? Todo eso ocurre en un tiempo muy breve, porque este condensador se carga a través de una resistencia de 1 kiloohmio y es un condensador de 2,2 microfaradios. La constante de tiempo, que ya te expliqué cómo se cargan los condensadores, etcétera, etcétera, al principio del curso, cuando te explicaba cómo funcionan los condensadores en corriente continua, etcétera, pues esto funciona muy rápido, es decir, entra en saturación muy rápido y este transistor también empieza a conducir, ¿no? Porque ahora sí tenemos corriente por aquí, corriente de emisor del transistor 3, tenemos una corriente por la base, y tenemos una corriente también por el colector.
corriente por aquí, ¿sí? Tenemos corriente por la base, y esta corriente también podría venir por aquí, también podría venir por aquí. Vale, perfecto. ¿Y qué ocurre ahora si suelto el pulsador? Si suelto el pulsador, como ya saben, los pulsadores, al dejar de accionarlos, se vuelve, en este caso, a abrir. ¿Qué ocurre ahora? Bien, pues lo que ocurre ahora es lo siguiente. Fíjate que este transistor que estaba saturado con 0,2 voltios, en este punto tengo una tensión baja. Y ahora la corriente de emisor sí puede circular así. Es decir, el momento de que yo abra aquí, tiene un camino por aquí para seguir en conducción este transistor. Y este, más de lo mismo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con este condensador? Pues que se va a cargar a la tensión que pueda, que sería la de esta corriente por esta resistencia. Y como ves, esta resistencia es 100 veces mayor que esta. Por lo tanto, prácticamente la tensión que voy a tener aquí es próxima a 5 voltios. Porque tendríamos que restarle la tensión emisor-colector, la tensión emisor-colector que hay aquí. Este transistor probablemente esté saturado. No tengo elementos de cálculo para afirmarlo, pero probablemente esté saturado. Y la tensión que tengamos aquí, en esta resistencia, sea una tensión de, si aquí hay 0,2 voltios y aquí hay una tensión pequeña, pues casi próxima a los 5 voltios. 4,6, 4,7. ¿Sí? Bien. Y el circuito está ahí funcionando, es decir, sigue el relé activado. Es decir, que esto cuando se activa pasaría ahí. Ya sabéis que tengo un contacto conmutado, SPDT, ¿vale? Y se activa. Ahí yo puedo aprovechar para poner pues una carga de corriente alterna, lo que quieras, un motor, una lámpara, y aprovechar ahí para alimentar con una tensión alterna de la tensión que quieras, 230 voltios. Hace pues 230 voltios y la lámpara estaría encendida, a pesar de que el pulsador lo soltamos. Bien. ¿Y ahora qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con el circuito? Pues quedaría así el circuito. Bueno, pues se me ocurre que ¿qué pasará si pulso otra vez? ¿Qué pasará si yo pulso otra vez? Vamos a ver. Si yo pulso otra vez, ¿qué va a ocurrir con este transistor? Porque ahora este condensador, que cuando yo pulsé la primera vez estaba descargado, ahora, al pulsar la segunda vez, lo tengo cargado con una tensión alta. ¿Sí? Y fíjate que para que este transistor conduzca, tengo que tener una tensión entre emisor y base, mayor de 0,6 voltios, más o menos. ¿Sí? Si yo aquí tengo 5 voltios en este punto y en este punto tengo una tensión de 4,6 voltios, por decir algo, la tensión emisor-base es menor de 0,6 y ese transistor va a dejar de conducir. ¿Sí? Así de sencillo. Es decir, este condensador se me cargó casi a los 5 voltios y cuando yo cierro aquí, lo que estoy aplicando es aquí una tensión menor que esta, pero no suficiente para que aquí entre emisor y base tengamos conducción de ese diodo emisor base. Do you understand me? ¿Me entiendes? Entonces pasa al corte este transistor. ¿Qué quiere decir que va a pasar al corte? ¿Qué consecuencia va a tener que este transistor pase al corte? Uy, que esta corriente va a ser cero. Que la corriente por aquí va a ser cero. Y que este condensador que tengo aquí se va a descargar por aquí, se va a descargar por aquí. Y este transistor va a pasar al corte. Y el relé va a pasar de nuevo al estado inicial que teníamos.
y la lámpara se apaga. Y este transistor, como este está al corte y este también va a pasar al corte. ¿Y qué va a pasar con este condensador? Pues que se va a descargar por aquí. ¿Sí? Porque e incluso también se podría descargar por ahí. ¿Vale? Total, que corte, y evidentemente por ahí no se puede descargar, porque si este está al corte no puede descargarse por aquí. Lo lógico es que se descargaría por aquí, ¿vale? Y quedaría la situación inicial con eso desactivado. Si yo suelto, vuelvo al punto de partida. Los 3 transistores al corte, los condensadores descargados y preparado para empezar de nuevo el ciclo. Entonces, lo que observo en este circuito es que con un pulsador yo puedo controlar el encendido y el apagado de una lámpara, de un motor, de cualquier carga, ventilador, de cualquier carga que le pongamos, y esa corriente, lógicamente, la tiene que soportar el contacto del relé. Relé, y si quieres, me atrevería a decir, a lo mejor, un contactor para que pueda manejar una corriente mayor, una carga mayor. Y por último, recuerda que cuando este este transistor pasa al corte, fíjate que por aquí estaba circulando una corriente de colector. Y este transistor, al pasar al corte, ¿qué va a ocurrir con la bobina? Que lógicamente la bobina, que almacenó energía gracias a que este estaba en conducción, ahora al cortarle ese suministro de energía, esto al pasar al corte, la bobina cede esa energía en forma de campo electromagnético, y lo que va a hacer es convertir ese campo magnético en una intensidad, en una corriente eléctrica. Y para ello la bobina pasa a funcionar como un generador. Antes era un receptor y la polaridad era así, y ahora invierte la polaridad y pasa a funcionar como generador. Si yo este diodo no lo tengo, la bobina, esa corriente no tiene sitio material para descargarse. No tiene sitio material para descargarse esa bobina, descargarse de esa intensidad que convierte de campo electromagnético a intensidad. Y por lo tanto lo que haría esa bobina es elevar el voltaje en sus extremos. Consecuencia, se estropearían los transistores del circuito, o sea, sería un caos. Para ello, entonces, lo que hacemos es colocar este diodo. Y esa corriente ahora sí tiene un camino para circular por el diodo y liberar esa energía en forma de calor a través de esa pequeña resistencia que tiene el diodo. Es decir, que se descargaría por aquí y la tensión en sus extremos sería la tensión del diodo. Por lo tanto, ponemos ese diodo para proteger frente a sobrevoltajes generados por la bobina al trabajar en conmutación. Corte, saturación del transistor. Cuidado, porque por ahí hay explicaciones donde hablan de sobrecorrientes. No, señor. Son sobretensiones. ¿Sí? Que quede bien claro. Bien, pues nada, llegamos al final. Espero que hayas aprendido, que hayas disfrutado. Y ya sabes, si hay algo que no hayas entendido, ir a los vídeos anteriores, porque así se aprende. Cuando no recordamos algo, volvemos a verlo para recordarlo y tenerlo en cuenta. Sí, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención hasta el final del vídeo. Y ya sabéis que la próxima semana más. Chao.